Conclusión, el llamado de Dios al creyente es una expresión profunda de su amor y guía, y su confirmación se manifiesta de múltiples maneras en nuestra vida diaria. Dios, en su infinita sabiduría, ofrece una dirección clara y específica a través de su palabra, la influencia de la comunidad cristiana, las circunstancias y oportunidades, el testimonio del Espíritu Santo, y la oración sincera. Cada uno de estos medios actúa como un faro que ilumina el camino, asegurando que podamos seguir su voluntad con confianza y certeza. Al responder al llamado de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad, no solo honramos su propósito en nuestras vidas, sino que también experimentamos una profunda realización y paz. La obediencia a su dirección, revelada a través de estos medios, nos confirma que estamos en la senda correcta, cumpliendo con el plan que Él ha trazado para nosotros. La obediencia y la fidelidad en lo que ya ha sido revelado permiten que Dios nos muestre más claramente su propósito y nos guíe hacia la realización plena de su voluntad. Primer título. Llamado del apóstol Pablo confirmado por Jesucristo. Versículo 1. Léase, Jeremías 1, 4 y 5, Hechos 26, 15 al 18. Comentario. El llamado del apóstol Pablo es uno de los ejemplos más notables y transformadores en la historia de la Iglesia cristiana. Su conversión y llamado por Jesucristo no solo revelan la profundidad de la gracia divina, sino que también subrayan la capacidad de Dios para redimir y utilizar a cualquier persona para sus propósitos, sin importar su pasado. Pablo, conocido anteriormente como Saulo de Tarso, era un fariseo ferviente y perseguidor de los cristianos. Su vida cambió dramáticamente en el camino a Damasco, cuando tuvo un encuentro directo con Jesucristo. Este evento no solo marcó una transformación radical en su vida, sino que también confirmó un llamado específico para llevar el Evangelio a los gentiles y establecer iglesias en todo el mundo romano. El llamado de Pablo, confirmado por Jesucristo, no solo fue una experiencia personal, sino también una misión que tuvo un impacto duradero en la expansión del cristianismo. La visión y la revelación que recibió de Cristo le dieron la autoridad y el mandato para predicar el Evangelio, y su vida y obra se convirtieron en testimonio de cómo Dios puede usar a alguien para cumplir su propósito divino, incluso a partir de un pasado opuesto a su causa. 1. Encuentro directo con Jesucristo. El llamado de Pablo fue confirmado a través de un encuentro directo y dramático con Jesucristo en el camino a Damasco. Este evento no solo marcó su conversión, sino que también estableció la autenticidad de su llamado y autoridad. La visión de Cristo le reveló su nueva misión y le ofreció una clara dirección para su vida futura. Hechos 26, 12 y 13, y aconteció que, yendo yo a Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, a mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, más resplandeciente que el sol, la cual alumbra alrededor de mí y de los que iban conmigo. 2. Confirmación por la voz de Cristo. En el camino a Damasco, la voz de Cristo llamó a Pablo por su nombre y le preguntó por qué lo perseguía. Esta voz directa no solo indicó el llamado de Pablo, sino que también subrayó la transformación de su misión de perseguidor a apóstol del Evangelio. Hechos 9, 4 y 5, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 3. Visión y misión específica. Jesús no solo se apareció a Pablo, sino que también le dio una misión específica, ser testigo de Cristo ante los gentiles. Esta revelación detallada del propósito de Dios para Pablo le proporcionó una clara dirección para su vida y ministerio, confirmando la seriedad y la importancia de su llamado. Hechos 26:16, Mas levántate, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. 4. Confirmación a través de Ananías. La confirmación del llamado de Pablo fue también evidente en la obediencia del discípulo Ananías. Dios instruyó a Ananías para que fuera a sanar a Pablo y para transmitirle el mensaje de que había sido elegido como vaso para llevar el nombre de Cristo ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Hechos 9:15, pero el Señor le dijo, ve, porque él es instrumento escogido para mí,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. 5. Recepción y reconocimiento en la iglesia primaria. Pablo fue finalmente aceptado y respaldado por la comunidad cristiana primitiva, que inicialmente estaba temerosa de él debido a su pasado. La aceptación de Pablo por parte de los apóstoles y otros líderes cristianos confirmó su llamado y su nueva identidad en Cristo. Hechos 9:26. Y cuando Saulo vino a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, mas todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. 6. Empoderamiento del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en la vida de Pablo fue una confirmación adicional de su llamado. El Espíritu Santo guió y capacitó a Pablo para realizar su ministerio, proporcionando la fuerza y la dirección necesarias para cumplir su misión. Hechos 4:31, y llenos del Espíritu Santo, les habló con denuedo. 7. Impacto y testimonio internacional. El testimonio y la obra de Pablo a lo largo del mundo conocido en su tiempo confirmaron la validez y el alcance de su llamado. Su labor misionera y sus escritos influyeron profundamente en el cristianismo, extendiendo el mensaje del Evangelio a nuevas regiones y grupos de personas. Hechos 16:5, y así, ha sido confirmado por las iglesias en la fe, y se aumentaba el número cada día. Conclusión, el llamado del apóstol Pablo, confirmado por Jesucristo, es una poderosa demostración de la capacidad de Dios para transformar vidas y dirigir a sus siervos hacia un propósito divino significativo. La experiencia de Pablo en el camino a Damasco, la clara revelación de su misión, y la confirmación a través de otros creyentes como Ananías, ilustran cómo Dios puede cambiar radicalmente el rumbo de una vida para cumplir su voluntad. El respaldo de la comunidad cristiana primitiva y el empoderamiento del Espíritu Santo jugaron papeles cruciales en la validación y ejecución del llamado de Pablo, demostrando que el ministerio no solo es una tarea individual, sino también una obra apoyada y guiada por la Iglesia y el Espíritu Santo. El impacto global de su ministerio, evidenciado en la expansión del cristianismo y en sus escritos, confirma la eficacia y el alcance del propósito divino que le fue encomendado. El testimonio de Pablo nos enseña que el llamado de Dios no está limitado por el pasado o por las circunstancias actuales, sino que está basado en su gracia y en su poder para utilizar a cualquier persona para llevar a cabo su plan eterno. Al igual que Pablo, somos llamados a ser fieles a la dirección de Dios en nuestras vidas, confiando en que Él confirmará nuestro llamado y nos equipará para cumplirlo. Segundo título. La Iglesia redimida por Cristo, llamada a la santidad. Versículo 2. Léase, 2 Timoteo 2:21 y 22, 2 Corintios 7:1. Comentario: la Iglesia redimida por Cristo es un concepto fundamental en la teología cristiana, que refleja la transformación y la nueva identidad de la comunidad de creyentes a través del sacrificio de Jesús. La redención, que implica la liberación del pecado y la restauración a una relación correcta con Dios, no solo cambia nuestra posición ante Él, sino que también redefine nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás. El llamado a la santidad es una respuesta directa a la obra redentora de Cristo. Al ser redimidos, los creyentes son llamados a vivir de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios, reflejando en sus vidas la pureza y la perfección que Cristo ha logrado en ellos. La santidad, entonces, no es solo una demanda ética o moral, sino una manifestación de la nueva vida que tenemos en Cristo. Es una invitación a vivir de una manera que honre a Dios y que testifique su obra transformadora en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, la santidad era una característica fundamental de la relación de Dios con su pueblo, Israel. La ley y los profetas instruían al pueblo a vivir en conformidad con la voluntad divina, separándose de las prácticas de las naciones circundantes. En el Nuevo Testamento, esta llamada a la santidad se expande a todos los creyentes en Cristo, quienes son llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra, Mateo 5, 13-14, viviendo vidas que reflejen la naturaleza de Dios y el carácter de su reino. La santidad de la Iglesia redimida es una consecuencia natural de la obra de Cristo en nosotros.
Al haber sido lavados y justificados por su sangre, estamos llamados a vivir vidas que reflejen ese cambio interno, mostrando al mundo la realidad de la nueva creación en Cristo. Esta santidad se manifiesta a través de la obediencia a la palabra de Dios, la práctica de la justicia y la misericordia, y la vida en comunidad que se distingue por el amor y el servicio. 1. Redención como base para la santidad. La redención en Cristo proporciona la base sobre la cual se construye el llamado a la santidad. Al ser liberados del pecado y restaurados a una relación correcta con Dios, los creyentes están habilitados para vivir vidas santas, reflejando la pureza y el carácter de Cristo en sus acciones y pensamientos. Primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 2. La santidad como reflejo del carácter de Dios. La santidad de Dios es el modelo para la vida cristiana. Los creyentes, redimidos por Cristo, están llamados a reflejar la santidad de Dios en sus vidas diarias. Esto implica vivir de manera que demuestre la pureza, la justicia y la integridad de Dios, mostrando al mundo su carácter y su reino. Mateo 5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 3. Llamado a separarse del pecado. La santidad implica una separación del pecado y de las prácticas que no honran a Dios. Al ser redimidos, los creyentes son llamados a apartarse de las conductas que antes caracterizaban sus vidas y a vivir de acuerdo con los estándares divinos de pureza y rectitud. Segunda a los Corintios 6:17, por tanto, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 4. Vivir en obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a las Escrituras es una manifestación de la santidad en la vida del creyente. Al seguir los mandamientos de Dios y vivir según sus principios, los cristianos demuestran que han sido transformados por la redención y que están comprometidos con la vida santa que Dios demanda. Juan 1717, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 5. La santidad y la comunión con otros creyentes. La vida en comunidad también refleja la santidad. Los creyentes están llamados a vivir en amor y unidad, edificándose mutuamente en la fe y fomentando una comunidad que sea un testimonio vivo del carácter santo de Dios. La santidad se manifiesta en la forma en que nos relacionamos y servimos a los demás en el cuerpo de Cristo. Efesios 4:32 Más, antes bien, sed unos para con otros benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 6. La santidad como testimonio para el mundo. Vivir una vida santa sirve como testimonio ante el mundo de la obra redentora de Cristo. La forma en que los creyentes viven y actúan puede atraer a otros a la fe, mostrando la transformación que el Evangelio puede lograr en la vida de una persona. La santidad se convierte en un testimonio visible de la realidad del reino de Dios. Mateo 5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 7. La santidad como proceso continuo de crecimiento. La santidad no es un estado estático, sino un proceso continuo de crecimiento en la gracia y el conocimiento de Cristo. Los creyentes son llamados a seguir creciendo en su vida espiritual, buscando la perfección y la pureza en cada aspecto de su vida. Este proceso de santificación es una respuesta constante a la gracia de Dios y a su obra en nuestras vidas. Segunda de Pedro 1:5-7 Poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Tercer título. Anhelando que la gracia y la paz de Dios esté en sus hermanos. Versículo 3. Léase, Filipenses 4:7, 1 Timoteo 6:20 y 21. Comentario, anhelar que la gracia y la paz de Dios estén en nuestros hermanos es una expresión profunda del amor y la preocupación genuina que un creyente debe tener por sus hermanos en la fe.
Este deseo no solo refleja la naturaleza de la comunidad cristiana, sino que también subraya el impacto de la gracia y la paz de Dios en la vida de cada creyente. La gracia de Dios, como la manifestación de su favor inmerecido y su amor incondicional, es fundamental para la vida cristiana. Es por medio de la gracia que somos salvos, perdonados y capacitados para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al anhelar que esta gracia esté en nuestros hermanos, estamos deseando que experimenten plenamente la bondad y la benevolencia de Dios en todas las áreas de sus vidas. Esta gracia les proporciona la fuerza para enfrentar las dificultades, el perdón para sanar las heridas y el poder para vivir en obediencia y amor. La paz de Dios, por otro lado, es el resultado de una relación restaurada con Él. Es una paz que trasciende las circunstancias y los desafíos de la vida, brindando tranquilidad y estabilidad emocional. Al desear que la paz de Dios esté en nuestros hermanos, estamos deseando que experimenten una calma y una seguridad que proviene de saber que están en comunión con Dios, sin importar las pruebas que enfrenten. La paz de Dios actúa como un ancla en medio de las tormentas, proporcionando consuelo y confianza en su soberanía y cuidado. 1. La gracia como fuente de salvación y fortaleza. La gracia de Dios es fundamental para la vida cristiana, pues es a través de ella que recibimos la salvación y la fortaleza para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al anhelar que la gracia de Dios esté en nuestros hermanos, deseamos que experimenten la misma transformación y fortaleza que proviene de su gracia. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 2. La paz de Dios como refugio en la adversidad. La paz de Dios ofrece consuelo y estabilidad en medio de las dificultades y pruebas. Al desear que la paz de Dios esté en nuestros hermanos, estamos anhelando que encuentren descanso y seguridad en su presencia, independientemente de las circunstancias que enfrenten. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 3. La gracia y la paz como elementos de la vida cristiana saludable. Una vida cristiana saludable se caracteriza por la manifestación de la gracia y la paz de Dios en la vida diaria. Al desear estas cualidades para nuestros hermanos, estamos promoviendo un estilo de vida que refleja la influencia positiva de la gracia y la paz en nuestras relaciones y acciones. Segunda de Pedro 1:2, la gracia y la paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 4. El anhelo de gracia y paz como expresión de amor fraternal. Deseamos que nuestros hermanos experimenten la gracia y la paz de Dios como una expresión de nuestro amor y preocupación por ellos. Al orar y desear estos aspectos de la vida espiritual para los demás, estamos demostrando un amor genuino y una intención de apoyar su crecimiento en la fe. Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. 5. La gracia como capacitación para vivir en santidad. La gracia de Dios no solo perdona, sino que también capacita para vivir una vida santa y obediente. Al desear la gracia de Dios para nuestros hermanos, estamos pidiendo que reciban la capacidad para vivir de manera que refleje el carácter de Dios y su voluntad. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 6. La paz como elemento de unidad y armonía en la comunidad. La paz de Dios es fundamental para mantener la unidad y la armonía dentro de la comunidad cristiana. Al anhelar que la paz de Dios esté en nuestros hermanos, estamos buscando fomentar un ambiente de reconciliación y paz que favorezca el crecimiento y la colaboración en el cuerpo de Cristo. Hebreos 12:14, por tanto, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 7. La gracia y la paz como testimonio del poder transformador de Dios. La presencia de la gracia y la paz en la vida de los creyentes sirve como testimonio del poder transformador de Dios. Al desear estas cualidades para nuestros hermanos, estamos reflejando el testimonio de cómo la obra de Dios impacta nuestras vidas y cómo su presencia se manifiesta en nuestra vida comunitaria. Apocalipsis 22:21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Conclusión: desear que la gracia y la paz de Dios estén en nuestros hermanos refleja un profundo amor y una preocupación genuina por su bienestar espiritual. La gracia de Dios, que nos ofrece salvación, perdón y la capacidad para vivir en obediencia, es fundamental para la vida cristiana, y al desearla para nuestros hermanos, buscamos que experimenten plenamente su favor y fortaleza en sus vidas. La paz de Dios, por otro lado, proporciona consuelo y estabilidad, ofreciendo un refugio seguro en medio de las pruebas y desafíos. Al anhelar estas bendiciones para nuestros hermanos, estamos promoviendo una comunidad cristiana saludable, donde el amor fraternal se manifiesta en el deseo de lo mejor para los demás. La gracia y la paz no solo fortalecen a los individuos, sino que también contribuyen a la unidad y armonía dentro del cuerpo de Cristo, reflejando el testimonio del poder transformador de Dios. Este anhelo por la gracia y la paz debe ser una parte integral de nuestras oraciones y acciones diarias, manifestándose en nuestro apoyo, aliento y cuidado por los demás. Al hacerlo, no solo buscamos el crecimiento espiritual de nuestros hermanos, sino que también fomentamos una comunidad que vive en la plenitud de la gracia y la paz que Dios ofrece. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.